¿Qué secretos guarda Siria que muy pocos se atreven a contar? ¿Y cómo es realmente la vida de sus mujeres en medio de siglos de historia, conflictos y resiliencia? Cuando pensamos en Siria, lo primero que viene a la mente suele estar teñido por imágenes de guerra y tragedia. Pero detrás de los titulares, existe un país ancestral, lleno de cultura, espiritualidad y una fortaleza humana que deja sin palabras. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir datos que probablemente nunca habías escuchado sobre Siria, y sobre el papel poderoso y muchas veces invisible que juegan las mujeres sirias en su sociedad. Prepárate para un viaje profundo, humano y lleno de contrastes. Y si te interesa conocer la verdad detrás de países únicos como este, suscríbete ahora a este canal para no perderte los próximos documentales. Siria es uno de los países más antiguos del mundo. Está situada en el suroeste asiático, en una región conocida como el Levante, y hace frontera con Turquía, Irak, Jordania, Israel y el Líbano, además del mar Mediterráneo al oeste. Su capital, Damasco, es una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del planeta, con más de 4000 años de historia. Algunos incluso afirman que fue fundada por Noé tras el diluvio, según antiguas leyendas. Antes del conflicto que estalló en el año 2011, Siria era reconocida por su impresionante patrimonio arqueológico, su mosaico religioso y su riqueza cultural. Es el lugar donde se alzaron grandes civilizaciones: sumerios, acadios, hititas, arameos, griegos, romanos, bizantinos y otomanos dejaron su huella en esta tierra. Cada rincón guarda una historia. Ruinas como las de Palmira, ciudad romana declarada Patrimonio de la Humanidad, dan testimonio de un pasado majestuoso que fue víctima de destrucción por el extremismo, pero que aún vive en la memoria colectiva del pueblo sirio. En Siria se hablan principalmente dos lenguas: el árabe, que es el idioma oficial, y el kurdo, que se habla en ciertas regiones del norte del país. También hay minorías que hablan armenio, arameo y turcomano. Pero más allá del idioma, Siria es una tierra de múltiples identidades. Hay musulmanes sunitas, chiitas, alawitas, cristianos ortodoxos, católicos, drusos e incluso pequeños grupos de yazidíes. La diversidad religiosa en Siria ha sido, históricamente, una fuente tanto de riqueza como de tensión. Un dato curioso es que en Siria todavía se pueden encontrar personas que hablan el arameo, el idioma de Jesucristo. En el pequeño pueblo de Maaloula, enclavado entre montañas, aún se conserva esta lengua milenaria que conecta a sus habitantes con el pasado más profundo del cristianismo. Y aunque este lugar fue atacado durante la guerra, sus habitantes lucharon por preservar su cultura y sus tradiciones con una valentía admirable. En cuanto a la comida, Siria posee una de las gastronomías más exquisitas del Medio Oriente. Platos como el kibe, el tabule, el mutabal y el shawarma forman parte de la dieta diaria. Además, el uso de especias como la canela, la pimienta negra, el comino y la menta le da a cada receta un sabor inolvidable. El café árabe, servido en pequeños vasos, es parte fundamental de cualquier reunión. Y no podemos olvidar el dulce baklava o el nafé, que derrite corazones con cada bocado. A pesar de las dificultades, Siria sigue siendo un país donde la hospitalidad es ley. Los visitantes, incluso en tiempos difíciles, son tratados con una calidez única. En muchas casas, aún se mantiene la tradición de ofrecer té o café al invitado, acompañado de dulces y una buena conversación. La generosidad no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se comparte. Ahora bien, hablar de Siria sin hablar de sus mujeres sería una omisión imperdonable. Las mujeres sirias han sido, desde siempre, las pilares silenciosas de su sociedad. Incluso en medio de la guerra, han mantenido a sus familias unidas, han trabajado como maestras, médicas, activistas, artistas y líderes comunitarias. Su rol es mucho más profundo que lo que muestran los medios. Porque donde el caos destruye, ellas reconstruyen con paciencia y amor. En el pasado, especialmente en las grandes ciudades como Damasco y Alepo, las mujeres tenían una presencia notable en la vida pública. Muchas estudiaban en universidades, trabajaban en oficinas, hospitales y medios de comunicación. Había una cierta modernidad que sorprendía a los viajeros, especialmente en los años 70 y 80. En esa época, Siria era considerada una nación progresista en comparación con otros países de la región. Sin embargo, la situación cambió con el tiempo. El conflicto armado y el ascenso de grupos extremistas limitaron brutalmente las libertades de las mujeres en muchas zonas. En áreas tomadas por el Estado Islámico, por ejemplo, las mujeres fueron obligadas a cubrirse completamente y perdieron el derecho a trabajar o estudiar. Algunas fueron forzadas a matrimonios con combatientes. Pero aún así, incluso bajo esa opresión, muchas resistieron, educaron en secreto,
protegieron a otras mujeres e incluso se organizaron para huir. En la actualidad, hay mujeres sirias que han ganado reconocimiento internacional. Razan Zaytoune fue una destacada abogada y activista de derechos humanos desaparecida en el año 2013 por denunciar los abusos del régimen y de los grupos armados. También destaca Huda Kattan, empresaria y fundadora de Huda Beauty, quien aunque nació en Estados Unidos, tiene raíces sirias y ha hablado públicamente del orgullo que siente por su herencia. O mujeres como Haoumana Haddad, escritora, periodista y activista que ha llevado la voz femenina árabe a niveles globales. Algunas cifras impresionantes. Más del 70% de los desplazados internos por la guerra en Siria son mujeres y niños. Y según la ONU, en ciertas zonas rurales, hasta el 40% de los hogares son dirigidos por mujeres solas, porque los hombres han muerto o están desaparecidos. Esto ha provocado un cambio de roles, donde las mujeres se han convertido en el único sustento económico de sus familias, muchas veces bajo condiciones extremas. ¿Sabías que en Siria también hay poetas, ingenieras, jugadoras de ajedrez, diseñadoras de moda y pintoras que siguen creando a pesar de todo? Aunque muchas han debido huir y viven ahora en el exilio, han encontrado formas de seguir expresándose, de contar la historia de su país desde una perspectiva femenina, de sanar a través del arte y de conectar con otras mujeres del mundo. Otro dato impactante. Algunas de las mejores universidades de la región, como la Universidad de Damasco, han mantenido funcionando sus facultades de medicina, ingeniería y arte durante años de conflicto. Y muchas estudiantes han continuado sus estudios entre bombardeos, apagones y escasez. ¿Te imaginas preparar un examen final mientras en tu barrio cae un misil? Por último, no podemos ignorar la belleza cultural que resiste. La música siria, rica en instrumentos tradicionales como el oud, el kanun y el ney, sigue sonando en cafés clandestinos o en reuniones familiares. Las bodas sirias son celebraciones llenas de vida, con danzas como el dabke, donde mujeres y hombres se toman de las manos para golpear el suelo al ritmo de tambores y flautas. La danza, en este contexto, se convierte en una forma de resistencia, de recordar que la vida sigue. Además de su riqueza humana y cultural, Siria esconde maravillas naturales que muy pocos conocen. En el extremo noroeste del país, por ejemplo, se encuentra el bosque de Friqué, una reserva natural exuberante que contrasta con la imagen árida que muchos tienen del país. En primavera, estas zonas montañosas se cubren de flores silvestres y pinos centenarios, dando la impresión de que el conflicto queda suspendido, aunque sea por un momento. Esta Siria verde y fértil es parte esencial de su identidad y sobrevive gracias al arraigo de las comunidades locales que se niegan a abandonar sus raíces. Otra joya poco mencionada es el Crac de los Caballeros, una fortaleza cruzada construida en el siglo XI, considerada una de las mejor conservadas del mundo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un símbolo de la mezcla de culturas que han pasado por el territorio sirio. La arquitectura del Crac habla de una época en que la región era un cruce de caminos entre Europa, Asia y África. A pesar de los daños sufridos durante la guerra, aún se alza con una fuerza casi simbólica, como diciendo, Siria no cae. En cuanto a la vida cotidiana, algo impresionante es cómo las tradiciones familiares se han mantenido intactas. En muchas casas sirias, se siguen practicando rituales de hospitalidad milenarios. El pan se hornea en hornos de piedra, el yogur se fermenta en casa y las recetas se transmiten de generación en generación. Las mujeres son las principales guardianas de estas tradiciones. A través de la comida, la música y la palabra, ellas mantienen viva la identidad siria, incluso en el exilio. Hablando de mujeres en la diáspora, hay comunidades sirias en más de 60 países. Turquía, Líbano, Jordania y Alemania son algunos de los destinos con más presencia de refugiados. Pero lo que muchos no saben es que algunas de estas mujeres, al llegar a sus nuevos hogares, no solo han reconstruido sus vidas, sino que también han emprendido negocios, han creado redes de apoyo para otras mujeres y han compartido su cultura con una generosidad impresionante. Desde pequeños restaurantes hasta talleres de bordado tradicional, su huella se expande por el mundo. En resumen, Siria es mucho más que un país en guerra. Es una tierra milenaria donde las mujeres son faros en medio de la tormenta. Son fuerza, cultura, arte, maternidad, memoria y resistencia. Y por eso merecen ser escuchadas, vistas, reconocidas. Si este relato te movió el corazón, no lo dejes aquí. Dale like, comparte este vídeo con alguien que necesita ver la otra cara de Siria, y suscríbete al canal para seguir descubriendo el lado humano de los países que el mundo ha olvidado. Aquí te esperamos con más historias reales, sin filtros y con el alma al frente.